Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 69. Dilemas en la guardería, parte 3. Con cada paso que él y el resto del grupo daban por las encantadoras calles de Pueblo Naranja, la emoción y la anticipación de Nolan parecían intensificarse, así que no tardó en convertirse en un tembloroso amasijo de entusiasmo. Toda su charla sobre las necesidades dietéticas y el cuidado personal de los Pokémon había dejado a Nolan intrigado, y estaba deseando aprender más sobre ellos de la mano de verdaderos profesionales como la señorita Rennie y su esposo, a quienes Nolan admitía que también tenía muchas ganas de conocer. Si lo que la señorita Rennie había dicho sobre el hombre era cierto, entonces prometía ser un entrenador Pokémon interesante, por no mencionar un talentosísimo, del que Nolan podría aprender mucho. El chico de cabello dorado siempre estaba dispuesto a ello, y así, con una sonrisa radiante, Nolan continuó siguiendo a su guía por la concurrida y bulliciosa calle. Pero si la gente pensaba que Nolan estaba entusiasmado con su último desvío del camino, no era nada comparado con la brillante actitud de Brock. El aspirante a criador Pokémon prácticamente daba saltitos por la acera, rebotando con energía inagotable, invadido por la emoción de poder visitar por fin una auténtica guardería Pokémon. Nolan no podía culpar a su amigo por su entusiasmo casi desbordante, aunque la amplia sonrisa en el rostro del chico mayor lo hiciera parecer un poco demente, tan plena y deslumbrante. Brock había sido la ambición de toda su vida, así que, por supuesto, estaba encantado de que por fin se hiciera realidad. Nolan lo entendía. Todo el grupo también. Y fue por todas estas razones que Nolan y todos sus amigos se sintieron aliviados cuando la señorita Rennie se detuvo de repente tras entrar en otra calle anaranjada e hizo una señal a todos los jóvenes entrenadores Pokémon para que siguieran su ejemplo. Nolan y sus amigos lo hicieron de inmediato, observando con intriga cómo una sonrisa cariñosa y cálida iluminaba los elegantes rasgos de la señorita Rennie. «Ya llegamos, niños», anunció la amable anciana, radiante de orgullo mientras señalaba un edificio al otro lado de la calle, mostrando su verdadero cariño por la guardería Mi Pequeño Pokémon. Al poco tiempo, los gélidos ojos azules de Nolan comenzaron a absorber el pintoresco edificio. No se quedó con las ganas. La guardería infantil de Orange Town era una imagen encantadora. Un encantador edificio pequeño pintado de un alegre tono naranja que parecía irradiar calidez y felicidad. Enclavada en un barrio tranquilo y apacible, la guardería llamaba la atención de inmediato a los transeúntes como un lugar rebosante de amor. El edificio en sí era pequeño, pero acogedor y atractivo, con un aire pintoresco y nostálgico. Los marcos blancos de las ventanas y la puerta contrastaban marcadamente con el exterior naranja brillante, atrayendo la atención y contribuyendo al atractivo visual general del edificio. Una de las primeras cosas que Nolan notó de la guardería fueron las jardineras llenas de vibrantes flores naranjas. Estas alegres flores añadían un toque de fantasía y color al exterior, y su dulce fragancia se esparcía suavemente en la brisa, prácticamente invitando a Nolan y a sus amigos a acercarse y echar un vistazo al interior. Las flores estaban bien cuidadas y florecientes, testimonio del cuidado y la atención al detalle que la amable señora mayor que dirigía la guardería ponía en cada aspecto del negocio. Tras comprobar que no había tráfico en la vía, el pequeño grupo cruzó la calle y, una vez fuera de ella, Nolan pudo examinar el edificio con más detalle. El niño de cabello dorado no pudo evitar sonreír al ver el letrero que colgaba sobre la puerta principal, que proclamaba con orgullo el nombre de la guardería: Guardería Orange Town. La fuente era divertida e infantil, lo que contribuía a la atmósfera acogedora del edificio. La puerta era robusta pero acogedora, pero antes de que Nolan o los demás tuvieran la oportunidad de abrirla, su atención se desvió por completo del edificio. Chillidos suaves, todos en diferentes idiomas Pokémon, que solo podían interpretarse como una cosa. Risas alegres. A Nolan se le derritió el corazón al ver lo que vio mientras seguía instintivamente los alegres sonidos. Afuera del edificio principal de la guardería de Orange Town había un pequeño recinto, delimitado por una pequeña valla blanca. Un parque infantil. Un parque infantil lleno de Pokémon de todas las formas y tamaños que jugaban felices juntos mientras disfrutaban de un rato de relax. Era una imagen realmente conmovedora. La valla estaba hecha de un material resistente pero atractivo, y tenía la altura justa para evitar que los Pokémon se alejaran, permitiéndoles ver lo que pasaba afuera. Nolan notó que el suelo dentro del corral estaba cubierto de un material acolchado, suave y colorido, que proporcionaba una superficie cómoda para que los Pokémon jugaran. Mientras el niño de cabello dorado observaba a los Pokémon jugar, sintió una profunda calidez y alegría.
La guardería era, sin duda, un entorno feliz y acogedor, donde los Pokémon recibían buenos cuidados y cariño, y era evidente que la señorita Reeni y su esposo se dedicaban a brindarles el mejor cuidado posible. En general, Nolan supo de inmediato que la guardería de Orange Town era un lugar verdaderamente especial. Desde su vibrante y alegre paleta de colores naranja, el encantador y pintoresco edificio, y el ambiente cariñoso y acogedor, todo ello lo convertía en el lugar perfecto para que Pokémon de todas las formas y tamaños aprendieran, crecieran y prosperaran. Fue hermoso. ¡Ay! Exclamó Misty, siendo la primera de los 4 jóvenes entrenadores Pokémon en salir del trance que los había embelesado a todos con el pintoresco edificio. Es tan mono. Vale, cambié de opinión. Me alegra que hayamos decidido venir. Nolan y Ash no pudieron evitar reírse disimuladamente ante la declaración de la chica, mientras que Brock apenas pareció oír a su amiga. En cambio, el aspirante a criador Pokémon observaba la guardería con asombro, con una expresión melancólica y anhelante grabada en el rostro. Esto es increíble. Siempre quise ver una guardería de verdad. Susurró el adolescente, con un tono de asombro absoluto. Apuesto a que tienen unas instalaciones increíbles. Me encanta esta pequeña área de juegos. Anunció Ash alegremente, señalando el recinto vallado. Nolan sonrió al reunirse con su mejor amigo de pelo negro junto a la cerca y mirar hacia el parque. Como era de esperar, estaba lleno de Pokémon, muchos de los cuales Nolan ya conocía, como un Caterpie, un Weedle e incluso un raro Clefairy. Sin embargo, había un par de especies que eran completamente desconocidas para el chico de pelo dorado, lo que solo amplió su sonrisa. ¡Guau! Hay Pokémon aquí que nunca habíamos visto en nuestro viaje. Anunció Nolan con alegría, mientras Ash a su lado asentía con la cabeza. Son geniales. Realmente lo eran. La aguda vista de Nolan distinguió de inmediato no una, ni dos, ni tres, sino 4 especies de Pokémon que nunca antes había visto. La primera era una pequeña criatura esférica con piel color índigo. No tenía brazos, solo 2 pies pequeños y unos pequeños ojos rojos y brillantes. El grupo de hojas verdes y sanas que brotaban de su cabeza indicaba que esta criatura era de tipo planta. Más atrás, en el corral, había un Pokémon que, curiosamente, parecía un niño humano en forma, pero su piel era gruesa, gris y correosa, estirada sobre una figura de músculos ondulantes. De hecho, usaba un par de Geodude como pesas improvisadas para ejercitarse. Fuera lo que fuese ese Pokémon, era fuerte. Realmente fuerte. Más allá de eso, sentado solo en lo que debió ser un rincón solitario y aislado, había un pequeño y adorable animalito que parecía estar como en casa en un desierto. Tenía la piel color canela y una calavera de forma extraña sobre la cabeza, a modo de casco improvisado. Su adorable pata sujetaba un hueso blanco casi tan grande como la propia criatura. Miraba a algunos Pokémon que jugaban con una mirada de anhelo. El último Pokémon desconocido podría haber sido el más extraño que Nolan había visto jamás, principalmente porque tenía 2 cabezas en 2 cuellos larguísimos. La extraña criatura parecía ser una especie de ave, aunque, a juzgar por sus largas y poderosas patas, parecía estar diseñada más para correr que para volar. Nolan no pudo evitar quedarse boquiabierto al ver cómo ambas cabezas, una por una, mordían a un pequeño Paras que se acercaba demasiado. Me pregunto qué serán todos, reflexionó el chico de cabello dorado mientras sacaba su Pokédex del bolsillo trasero. A su lado, Ash hizo prácticamente lo mismo. Nolan apuntó el pequeño dispositivo rojo que llevaba en la mano hacia la extraña criatura con forma de pájaro, ya que era lo que más le interesaba. Doduo, el Pokémon pájaro gemelo, anunció Dexy con su suave voz mecánica tras identificar con éxito a la inusual criatura. Este Pokémon, aunque es básicamente una sola criatura, puede mostrar 2 personalidades diferentes a la vez. Si sus 2 cabezas empiezan a luchar entre sí, Doduo queda incapacitado. Doduo corre más rápido que puede volar. Nolan asintió para sí mismo con conocimiento de causa. Sus suposiciones anteriores habían sido correctas. Su atención se desvió cuando, desde su lugar junto a Nolan, Ash apuntó con su Pokédex a uno de los Pokémon desconocidos. Odish, el Pokémon hierba, informó el dispositivo rojo en la mano de Ash después de que el chico en cuestión lo apuntara hacia el Pokémon azul con las hojas susurrantes en la cabeza. Este Pokémon suele vagar por el bosque, esparciendo polen al caminar. Este polen puede ser venenoso tanto para humanos como para Pokémon si se inhala directamente. Ash arqueó una ceja algo impresionado al escuchar esa descripción, volviendo su mirada hacia la criatura, Odish, con renovado interés. ¡Guau! Para ser un Pokémon tan mono, eso suena bastante peligroso. Comentó el chico de pelo negro.
A su lado, Nolan tarareó distraídamente en señal de acuerdo, pero el chico de pelo dorado ya estaba concentrado en el siguiente Pokémon, esta vez el que parecía un pequeño humanoide gris. Machop, el Pokémon superpoderoso, informó Dexy después de tomarse unos momentos para identificar a la criatura parada frente a Nolan en el corral. Machop tiene músculos que nunca se cansan, sin importar cuánto se ejercite. Machop tiene suficiente fuerza para lanzar a un adulto de tamaño promedio. ¡Ay! Nolan tragó saliva nerviosamente mientras miraba con recelo a Machop, sintiéndose de repente aliviado de que hubiera una valla entre ellos. Parece que Machop es un tipo muy duro. Tras encontrarlo, Ash terminó apuntando con su Pokédex a la pequeña criatura con hueso que estaba sentada sola en la esquina. La Pokédex cobró vida tras identificarla. Cubone, el Pokémon solitario, informó Dexter a los jóvenes con su habitual tono impasible. Cubone lleva una calavera como casco, ocultando su rostro mientras llora por su madre perdida. Llora con fuerza para expresar su soledad. Además, siempre lleva un hueso largo y grueso. Entonces no es precisamente el alma de ninguna fiesta, comentó Ash con ironía mientras cerraba su Pokédex y la guardaba en el bolsillo. A su lado, Nolan imitaba la acción. Pobre Cubone. Nolan suspiró tristemente mientras miraba a la pobre criatura, sintiendo una ola de simpatía por el hecho de que realmente existía una especie de Pokémon con la clasificación solitario. Debe ser difícil sentirse así todo el tiempo. La señorita Reeni sonrió mientras colocaba una mano suave sobre el brazo del chico de cabello dorado, lo que lo llevó a mirarla. Ánimo, cariño, dijo la amable anciana con ánimo. No es que Cubone no sienta otras emociones. Justo el otro día lo llevé al parque. En cuanto vio a un vendedor de globos con forma de Pokémon, se le iluminó la carita. Fue tan dulce. La expresión de Nolan se transformó nuevamente en una sonrisa ante esa imagen mental conmovedora. ¿Entonces Cubone lleva aquí un tiempo? Intervino Brock. La señorita Reeni asintió con cariño mientras observaba a todos los Pokémon en el parque. Así es, Brock, asintió la amable anciana. De hecho, todos estos Pokémon llevan aquí un par de días. Ahora mismo están jugando entre sus entrenamientos. Pero creo que deberíamos dejar que estos pequeños disfruten de su descanso en paz. Vamos, niños. Y con eso, la señorita Reeni se alejó del parque infantil exterior y entró en la guardería con Fang. Nolan, Ash, Misty y Brock, junto con Pikachu y Meadow, se apresuraron a seguirla. Timbre. Se escuchó un pequeño tintineo cuando el grupo cruzó el umbral y, al levantar la vista, Nolan vio una pequeña campana antigua colgando sobre la puerta. Un momento. Gritó desde otra habitación una voz profunda y tranquilizadora de barítono. Enseguida estoy contigo. A la cabeza del grupo, la señorita Reeni dejó escapar una cálida risita. Tanga, cariño, es de muy mala educación hacer esperar a la gente, reprendió suavemente la amable anciana al hombre al que pertenecía la voz, aunque dado el tono travieso de su voz, era bastante obvio que solo estaba bromeando, especialmente cuando una de esas personas resulta ser tu encantadora esposa. La voz de barítono rió con cariño. Vengo, mi amor. Gritó el hombre, Tanga, en respuesta. El afecto que sentía por la mujer con la que estaba hablando se reflejaba solo en su voz. Nolan se alegró de que todos tuvieran un momento antes de conocer al esposo de la señorita Reeni. Esto le dio la oportunidad de examinar rápidamente el interior de la guardería. Para sorpresa del chico de cabello dorado, el vestíbulo no era muy diferente al de los diversos centros Pokémon que había visitado en su viaje hasta el momento. Solo que era más pequeño. Un gran mostrador de madera de caoba se alzaba frente a la puerta, frente a la recepción. Estaba repleto de fotos familiares y diversos objetos personales, así como varias macetas florecientes y bien cuidadas. Sin embargo, en lugar de parecer poco profesional, simplemente creaba una atmósfera hogareña. Lo mismo ocurrió con el resto de la sala principal de la guardería. Las paredes estaban pintadas en varios tonos de naranja intenso, lo que proyectaba un ambiente cálido y acogedor. En un rincón, había varios sillones mullidos, todos forrados con docenas de cojines de aspecto cómodo de diversas formas y colores. Era, obviamente, la sala de espera donde los entrenadores dejaban o recogían a sus queridos Pokémon. En otro rincón, había una computadora con videoteléfono e incluso un transportador de Pokébolas, sin duda para la comodidad de los entrenadores que querían trasladar a sus compañeros del almacén a la guardería y viceversa. Los únicos otros detalles destacables de la habitación eran más fotografías de varios familiares y Pokémon en las paredes, varias puertas que daban a otras habitaciones y la suave alfombra roja quemada sobre la que estaban.
Se había descolorido un poco con el tiempo, pero complementaba a la perfección el ambiente hogareño del vestíbulo de la guardería. En resumen, era muy agradable, y Nolan entendía fácilmente por qué cualquier entrenador estaría dispuesto a dejar a sus amigos Pokémon en un lugar tan cálido y acogedor. Sin embargo, antes de que el chico de cabello dorado pudiera decir algo o ofrecer algún cumplido sobre el interior de la guardería, la puerta detrás del mostrador se abrió de repente y un hombre mayor, presumiblemente el esposo de la señorita Reeni, entró con una cálida sonrisa en su rostro. Nolan se tomó un momento para observar al hombre que supuso era el otro dueño de la guardería, Tanga, como lo había llamado la señorita Reeni. Al igual que su esposa, tenía un rostro amable y un aura cálida. Tanga era un caballero mayor, quizás unos años mayor que ella, con una sonrisa radiante que le arrugaba las comisuras de los ojos, de un intenso color marrón mezclado con avellana. Su cabello era mayormente plateado, pero aún conservaba un toque castaño que recordaba su juventud. Tanga parecía preferir la ropa cómoda. Una camisa holgada de lino rojo pálido adornada con un pañuelo de bolsillo naranja brillante, un guiño a su lugar de nacimiento, como todos los demás habitantes de Pueblo Naranja. El atuendo del hombre se completaba con pantalones caqui y zapatos resistentes para caminar, perfectos para atender a sus Pokémon. Su rostro se iluminó al ver a su amada esposa. Reeni. El amor de mi vida, la luz en la oscuridad. La saludó Tanga, con un amor inmenso por ella, evidente. Bienvenida de tu paseo matutino. Te ves realmente hermosa hoy. La señorita Reeni se sonrojó pero no pudo evitar reírse ante el coqueteo de su marido. Oh, Tanga, viejo bribón. Rió entre dientes la amable anciana, pero no se podía negar el profundo cariño que sentía por el hombre que tenían delante. Pórtate bien, y eso significa nada de coqueteos. Tenemos compañía. El hombre se fijó en los 4 jóvenes entrenadores Pokémon por primera vez, y su sonrisa se amplió al observar a cada uno de ellos por turno. Ya veo, sonrió amablemente el anciano caballero al cuarteto de entrenadores viajeros, con un brillo en los ojos. Bienvenidos a la guardería infantil de Orange Town. El saludo fue sincero y genuino, y Nolan inmediatamente se sintió atraído por el entrañable caballero mayor. Atención, este es mi esposo, Tanga. Al igual que hacen conmigo, los ciudadanos de Pueblo Naranja insisten en que sienta su edad poniéndole un señor en la parte delantera. La señorita Reeni rió con esa risa tan agradable, antes de volverse hacia su esposo. Tanga, estos son Nolan, Ash, Misty y Brock. Todos son entrenadores Pokémon. Señaló a cada niño mientras decía su nombre y el señor. Tanga sonrió mientras los memorizaba todos. Es un placer conocerlos a todos, los saludó cortésmente. Es un placer conocerlo también, señor. Tanga, los 4 jóvenes entrenadores Pokémon devolvieron el saludo del caballero respetuosamente. El señor Tanga sonrió y les estrechó la mano a todos, presentándose aún más como un caballero perfecto y un anfitrión encantador. Tras soltar la mano de Brock, el señor Tanga se inclinó y besó a la señorita Reeni en la mejilla. ¿Qué tal tu paseo matutino, querida? Le preguntó con cariño. La señorita Reeni no pudo evitar reírse. Fue encantador, cariño, hasta que Fang decidió huir de mí. La amable anciana le sonrió al excitable Pokémon cachorro en cuestión, que estaba olfateando la alfombra mientras deambulaba. El pequeño bribón terminó enviando al pobre Nolan a volar aquí. El señor Tanga pareció preocupado por un momento, pero al ver la expresión completamente imperturbable en el rostro del chico de cabello dorado, dejó escapar una risa larga y fuerte. Se emociona un poco cuando conoce gente nueva y Pokémon, ¿no es así, muchacho? Arrulló el anciano caballero mientras rascaba cariñosamente detrás de las orejas del adorable Pokémon tipo fuego. Grow. Ladró Fan alegremente, rodando y disfrutando de la atención. Growlite. No querrás hacerme daño, ¿verdad? Eres un buen chico, ¿verdad? Continuó el señor Tanga arrullándolo juguetonamente, con su amor por todos los Pokémon evidente en sus ojos. Nolan y sus amigos observaban con suaves sonrisas, encontrando la adorable escena bastante conmovedora. La señorita Reeni también sonreía, aunque la suya parecía algo más exasperada. Para compensar a nuestros nuevos amigos por las molestias que Fan les causó, les prometí hacerles una revisión a sus Pokémon y mostrarles la guardería, explicó la señorita Reeni a su esposo, quien miró a los 4 entrenadores Pokémon con renovado interés. Todos están muy interesados en lo que hacemos aquí, y Brock incluso sueña con tener su propia guardería Pokémon algún día. El señor Tanga les sonrió radiante.
Sin duda, es una meta que vale la pena perseguir, se lo aseguro, le aseguró el amable anciano a Brock, antes de volverse hacia el grupo y hacer un gesto grandilocuente. Pero creo que una visita guiada es una idea maravillosa. Siempre es agradable ver a jóvenes como ustedes asegurándose de cuidar bien a los Pokémon que capturan. Me encantaría mostrarles nuestra humilde morada. ¡Excelente! La señorita Reeni sonrió radiante y aplaudió antes de ir directo al grano. Pues qué mejor momento que ahora. Como hay mucho que ver, sugiero que nos dividamos en dos grupos por ahora. Tanga, ¿por qué no llevas a Ash y Nolan a ver el jardín de batalla? Enséñales cómo entrenamos a los Pokémon, e incluso quizás les des una pequeña demostración. Nolan miró a sus amigos para ver qué pensaban sobre la separación. Para alivio del chico de cabello dorado, encontró 3 asentimientos de apoyo como reacción. Por supuesto, querida, sonrió tiernamente el señor Tanga ante la sugerencia de su esposa, antes de dirigir su atención a Ash y Nolan y ofrecerles a ambos una cálida sonrisa de bienvenida. Vamos, muchachos, veamos cómo entrenamos a estos pequeños campeones en ciernes. ¿Jardín de batalla? Ash repitió el nombre que le había dado la señorita Reeni, con sus ojos rojizos iluminados de emoción. ¡Guau! Estoy deseando verla. Exclamó Nolan, radiante de expectación. Oh, es realmente increíble. El señor Tanga sonrió a los dos jóvenes entusiasmados, obviamente disfrutando de su entusiasmo. Les va a encantar. El señor Tanga les guiñó un ojo juguetón y comenzó a guiarlos hacia una puerta que, obviamente, daba a los terrenos detrás de la guardería. Ash y Nolan se despidieron rápidamente de Brock y Misty antes de seguirlo, junto con Pikachu y Meadow, y para sorpresa de todos, Fan, quienes los siguieron rápidamente. Y ustedes dos, vengan conmigo. Instruyó la señorita Reeni con suavidad a Misty y Brock una vez que todos se fueron. Misty, te morías de ganas de ver a los Pokémon de tipo agua, ¿verdad? Prometí enseñártelos. Y Brock, tienes preguntas sobre cómo preparar comida Pokémon, ¿verdad? Sí, señorita Reeni, asintió rápidamente el aspirante a criador de Pokémon, su entusiasmo era prácticamente palpable, estoy muy interesado en aprender sus técnicas. La amable anciana se rió entre dientes y miró al adolescente con aire de cariño. ¿Sabes, Brock, eres igual que yo? A mí también me encanta experimentar con diferentes recetas, anunció la señorita Reeni alegremente, antes de hacerles señas a Brock y Misty para que la siguieran adentrándose en la guardería. Ahora síganme. Les tengo un regalo. La señorita Reeni se giró y los condujo hacia una puerta de colores brillantes, casi oculta. Estaba decorada con algas pintadas artísticamente y burbujas brillantes, creando un paisaje marino submarino. ¿Qué hay detrás de esta puerta, señorita Reeni? Brock fue quien hizo la pregunta más obvia. La señorita Reeni, con una sonrisa traviesa estampada en todo su rostro, se giró para mirar por encima del hombro a los dos jóvenes entrenadores Pokémon curiosos. Oh, este es el cuarto de baño, explicó la amable anciana, con un brillo de emoción en sus sabios ojos. Brock y Misty la miraron confundidos. ¿El cuarto húmedo? Repitió Misty con incertidumbre. Al ver el desconcierto de los jóvenes, la señorita Reeni soltó una risita divertida. Oh, es solo un apodo tonto que le puse hace años, rió la amable anciana con buen humor. Es un poco complicado decir la habitación con todos los tanques para Pokémon de tipo agua, ¿verdad? Aquí vamos. La señorita Reeni abrió la puerta artísticamente decorada y el trío entró en una habitación grande y bien iluminada. Brock y Misty echaron un vistazo a la habitación al cruzar el umbral. Varios tanques gigantes se alineaban en las paredes, llenos de agua cristalina y brillante. Coloridos Pokémon de tipo agua, de diversas formas y tamaños, nadaban en el interior de los tanques, algunos conocidos por los dos entrenadores Pokémon, otros desconocidos. El acuario, aunque no tan grande como el del gimnasio de Ciudad Celeste, ofrecía una vista impresionante. Tan impresionante que los dejó a ambos sin aliento. ¡Guau! Exclamó Misty, asombrada, llevándose una mano a la boca mientras sus ojos brillaban de alegría. Mira todos estos Pokémon. Este lugar es increíble. El tono de Brock sonaba tan impresionado como el de su amiga. Incapaz de resistir la tentación de mirar más de cerca, Misty corrió hacia uno de los tanques y miró a través del grueso vidrio, señalando a un pequeño Squirtle nadando en círculos en el interior. ¡Ay! Es un Squirtle. Exclamó la chica de pelo naranja con alegría, haciendo un gesto con entusiasmo para que el aspirante a criador de Pokémon se uniera a nosotras. Míralo, Brock. Es tan mono. El Squirtle del tanque se dio cuenta de que lo observaban y saludó a Misty con sus pequeñas aletas.
Misty rió y le devolvió el saludo. ¡Ay! Me está saludando. Exclamó el especialista en Pokémon de tipo agua, arrullando dulcemente a la adorable criaturita que se balanceaba en el tanque. Hola, pequeñín. La señorita Reeni sonrió ante el entusiasmo de la joven mientras se unía a Misty y Brock frente al tanque. A este pequeño lo trajo un entrenador la semana pasada, explicó la amable anciana a los dos jóvenes entrenadores Pokémon que estaban a su lado. Estaba preocupado por la energía de Squirtle. Dijo que parecía muy cansado todo el tiempo. Brock entrecerró los ojos y miró al Squirtle en el tanque con renovado interés, observándolo mientras nadaba felizmente de un lado a otro, antes de arquear una ceja inquisitiva hacia la señorita Reeni. Ahora parece bastante enérgico, comentó en voz alta el aspirante a criador de Pokémon. La pregunta oculta era obvia tras sus palabras. Bueno, le he estado dando a Squirtle esta comida especial que preparo, explicó la señorita Reeni, sosteniendo un cubo lleno de comida. Misty y Brock miraron dentro del cubo y vieron una comida similar a la que Brock preparaba para todos sus Pokémon habitualmente. Tiene todos los nutrientes necesarios para mantenerlo hidratado y lleno de energía. Misty and Brock couldn't tell what started the elderly woman in sheer disbelief. ¿Solo una semana? Jadeó la chica de cabello naranja, apenas capaz de creer lo que estaba oyendo, sonaba tan fantástico, ¿ha hecho tanta diferencia? Necesito saber más sobre esta comida Pokémon. Le rogó Brock a la anciana que había tenido la amabilidad de servirles de guía, con 1.000.000 de preguntas en su mente. Es increíble la diferencia que puede marcar la comida adecuada en tan poco tiempo. La señorita Reeni, que estaba más que feliz de complacer el deseo de Brock, asintió con la cabeza imperiosamente. Verás, Brock, se trata de comprender las diferentes necesidades de cada Pokémon. Pero ya basta de comida por ahora, le dijo al joven aspirante a criador de Pokémon, antes de volver a centrarse en el otro joven presente. Vamos a familiarizar a Misty con algunos de nuestros otros amigos acuáticos, y luego tú y yo podemos sentarnos y charlar un rato sobre nuestras diferentes recetas. Tanto Misty como Brock parecieron contentos con la sugerencia, por lo que la señorita Reeni comenzó a mostrarles más de lo que el cuarto húmedo tenía para ofrecer. Vamos, vamos. La amable anciana agitó la mano juguetonamente, invitándolos a seguir adelante y adentrarse en la habitación. Tenemos mucho de qué hablar. Los dos jóvenes entrenadores Pokémon no necesitaron que se lo dijeran dos veces. Mientras tanto, Nolan y Ash estaban entusiasmados mientras el señor Tanga los conducía afuera para mostrarles a los chicos el ilustre jardín de batalla de la guardería de Orange Town. El chico de cabello dorado, en particular, tenía 1.000.000 de preguntas para el ex ganador del torneo de la Liga Índigo, sobre todo sobre qué Pokémon formaban parte de su equipo, pero Nolan tuvo cuidado de no hacerles preguntas por ahora para no abrumar a su guía. Él y Ash miraron a su alrededor maravillados mientras el amable caballero les mostraba el lugar. La exuberante hierba se extendía hasta donde alcanzaba la vista, salpicada de flores de colores y algún que otro Pokémon, algunos haciendo ejercicio, otros simplemente pastando tranquilamente. A Nolan le recordó mucho a los terrenos del laboratorio del profesor Oak, aunque a una escala mucho menor. El trío finalmente se detuvo junto a una gran zona delimitada que claramente era un campo de batalla, y Ash y Nolan permanecieron emocionados junto al señor Tanga, quien les sonrió con un brillo en los ojos. ¿Les interesan las batallas Pokémon? Preguntó el amable señor mayor con picardía, sonriendo cuando Ash y Nolan asintieron con entusiasmo. Han venido al lugar correcto. Un entrenador debe saber cómo hacer que un equipo trabaje, y hoy les tengo un regalo. Y sin más dilación, el señor Tanga desenganchó 2 Pokébolas de su cinturón y las lanzó al aire. Ambas esferas reflejaron la luz al girar. En un destello de luz roja, las Pokébolas aterrizaron en el suelo, abriéndose de golpe para revelar 2 Pokémon enormes. Uno de ellos era una gran criatura cuadrúpeda, con la piel de un extraño color púrpura rosado y cubierta de púas. Un gran cuerno sobresalía del centro de su frente y brillaba con una energía púrpura inquietante. De pie, confiado, junto a la primera criatura había un segundo Pokémon cuadrúpedo, más grande que el primero, y parecía estar cubierto de pies a cabeza con lo que parecía una armadura de piedra. Su piel rocosa brillaba intensamente bajo la suave luz del sol. ¡Guau! Exclamó Ash con asombro mientras sus ojos rojizos se fijaban con avidez en las figuras que acababan de materializarse ante ellos. Nunca había visto a ninguno de esos Pokémon. A su lado, Nolan adoptó una expresión de conocimiento.
No los había visto en persona antes, pero había visto imágenes en los libros de texto, admitió el chico de cabello dorado, antes de señalar a la criatura rosada, que miraba al otro agresivamente. Ese es un Nidorino, y estoy bastante seguro de que el otro es un Pokémon llamado Ryorn. Desde su posición al lado del joven, el señor Tanga sonrió positivamente al muchacho de cabello dorado. Así es, Nolan. Qué buen ojo tienes. Felicitó el amable anciano al joven entrenador Pokémon. Se nota que has estado estudiando. Nolan se sonrojó tímidamente ante el cumplido, mientras Ash miró a los dos nuevos Pokémon con renovado interés. Nidorino y Ryorn, murmuró el chico de pelo negro para sí mismo mientras sacaba su Pokédex del bolsillo. Junto a él, Nolan imitaba la acción. Nidorino, el Pokémon Pin venenoso, sonó el dispositivo en la mano de Ash tras identificar con éxito a la espinosa criatura rosada frente a ellos. Nidorino es la forma evolucionada de un Nidoran macho. Su cuerno altamente desarrollado es extremadamente poderoso y puede secretar un veneno muy peligroso que, en dosis suficientemente altas, puede resultar fatal. Mientras Ash estaba ocupado digiriendo la información que Dexter acababa de proporcionarle, Nolan apuntó su propia Pokédex hacia donde estaba parado Ryorn. Ryorn, el Pokémon Púas, informó Dex y con esa suave voz mecánica a la que Nolan se había acostumbrado, la piel de Ryorn está cubierta por una resistente armadura, lo que le otorga a su ataque placaje un poder extraordinariamente destructivo. Es conocido por su poder físico y sus considerables habilidades de combate ofensivas y defensivas. Vaya, Ash respiró con asombro mientras él y Nolan guardaban sus respectivos Pokédex, ambos suenan realmente poderosos. Son Ash, asintió el señor Tanga con seriedad, antes de sonreír mientras se volvía hacia las dos criaturas en cuestión. Estos dos pertenecen al mismo entrenador. Los dejó aquí para una pequeña, digamos, terapia de pareja. Son bastante competitivos, ¿sabes? Les ha costado trabajar juntos. Así que su entrenador los dejó aquí para que yo pudiera ayudarlos a mejorar su trabajo en equipo. Nolan entendía a qué se refería el señor Tanga. Nidorino y Ryorn no solo se miraban con leve disgusto. Se miraban con odio absoluto. ¿Qué importa si compiten entre sí? Ash, obviamente, no le veía el problema, dada su expresión perpleja. ¿Eso no los hace más fuertes? El señor Tanga le dio a Ash una sonrisa paciente. Trabajo en equipo, Ash. El trabajo en equipo lo es todo, explicó el amable anciano con la mayor sencillez posible. Piénsalo así. Así como tú y Nolan necesitan trabajar juntos a veces, los Pokémon también necesitan aprender a confiar y depender unos de otros. He estado intentando enseñarles a entenderse mientras adquieren experiencia en combate. Los ojos del chico de cabello negro estaban muy salvajes cuando el ex ganador de la Liga Índigo terminó de hablar. Nunca pensé que eso importara tanto cuando se trataba de criar Pokémon. Ash se maravilló de todos los consejos que el experimentado entrenador de Pokémon compartía con ellos. Ambos también están aprendiendo algunas habilidades nuevas, agregó pensativamente el amable caballero mayor mientras todos observaban a sus últimos protegidos. Les estoy enseñando algunos trucos del oficio. No le costó mucho a Nolan deducir lo que eso significaba. ¿Les estás enseñando movimientos nuevos a ambos?, preguntó con curiosidad el chico de cabello dorado a su anfitrión y guía. El señor Tanga asintió con entusiasmo. En efecto. El señor Tanga parecía deleitarse con el interés de Nolan en el trabajo, señalando alegremente a sus dos protegidos. Ahora mismo le estoy enseñando a Nidorino a usar la bomba de lodo y a Ryorn a usar la explosión de fuego. Nolan, sinceramente, no pudo evitarlo. Se quedó boquiabierto de inmediato, con asombro absoluto. ¡Guau! El tono y la expresión del chico de cabello dorado denotaban su incredulidad, y miró al señor Tanga con total incredulidad. Esos movimientos son realmente poderosos. Debe ser un entrenador con mucha experiencia para poder enseñar técnicas como esas. ¿Cómo sabes tanto de esos movimientos, Nolan?, preguntó el señor Tanga con curiosidad, sorprendido por la cantidad de conocimientos que el chico parecía poseer. Sin duda, era más avanzado para su edad que cualquier otro entrenador Pokémon principiante que el señor Tanga hubiera conocido, y en su profesión, había conocido a muchos. Mi papá escribe y vende MT para ganarse la vida, dijo Nolan encogiéndose de hombros con modestia. Su tono indicaba que no encontraba nada destacable en sus conocimientos sobre el tema. Siempre está hablando de nuevos movimientos y sus efectos. Me enseñó mucho sobre los movimientos de Pokémon. Interesante, respondió el señor Tanga, frotándose la barbilla pensativamente. ¿Te importaría decirme tu apellido?,
Soy Locke, señor Tanga, respondió rápidamente el chico de cabello dorado. El reconocimiento reflejó un instante en los rasgos robustos y atractivos del anciano caballero, quien miró a Nolan con los ojos entrecerrados por un momento antes de asentir. Me parecías familiar. La sonrisa del señor Tanga se transformó en otra cálida al comprenderlo todo. Aún así, para confirmarlo, preguntó, ¿no serás el hijo de Nathaniel Locke? Nolan parecía aturdido. ¿Conoces a mi papá? Preguntó el chico de cabello dorado, con sorpresa evidente tanto en su tono como en su expresión. Claro. Rió el señor Tanga con buen humor, obviamente divertido por la evidente sorpresa de Nolan. La tienda online de Nathaniel es una bendición para cualquier entrenador o dueño de guardería que se precie. Llevo años comprando TM en la tienda online de tu padre. Una amplia sonrisa eclipsó el rostro de Nolan al escuchar esas hermosas palabras sobre su padre. ¿En serio? ¡Qué maravilla!, exclamó el chico de cabello dorado, orgulloso del hombre que lo había criado. ¿Lo conoces en persona? Mucha gente a la que le vende mi papá solo habla con él por internet. Oh, nos conocemos desde hace mucho, dijo el amable anciano con un gesto de la mano, con un brillo cariñoso en los ojos al pensar en Locke, ya mayor. Nos conocimos en varios cursos de tutoría de movimientos Pokémon y nos hicimos muy amigos, ¿sabes? Tiene un don especial para enseñar movimientos Pokémon, y aún mejor para escribir guías para que otros también puedan enseñarlas. Menudo talento. ¿Cómo le va últimamente? Está muy bien, gracias por preguntar, sonrió Nolan, recordando la última llamada que había tenido con el hombre en cuestión. Está más ocupado que nunca con todos los pedidos en línea. Mr. Tanga Smilet, please eart data talent subchastat, possessed by Nathaniel Locke wasn't being wasted. Qué bueno oír eso, dijo el amable anciano con sinceridad, antes de que una expresión pensativa se apoderara de sus rasgos envejecidos. Oye, Nolan, ¿has heredado algo de su, digamos, talento natural para enseñar nuevos movimientos a los Pokémon? Un ligero rubor comenzó a extenderse por los hermosos rasgos de Nolan. Nunca antes se había presentado una situación así, comparando sus habilidades con las de su padre. Probablemente porque nadie que supiera que era pariente suyo se había cruzado con Nolan desde que tenía un Pokémon. Ahora que se encontraba en esta situación, no pudo evitar sentirse un poco avergonzado. Bueno, todavía estoy aprendiendo, pero logré enseñarle a Welkin, mi Pidgey, el movimiento ataque rápido. Intentó sonar humilde el chico de cabello dorado, pero no se podía negar el claro dejo de orgullo en su voz. Pero me cuesta un poco con Meadow, mi Bulbasaur. Estoy intentando enseñarle semilla bala, pero aún no le coge el truco. Sé que somos cercanos, ¿verdad, Meadow? Nolan se volvió hacia su amada compañera, quien le sonrió mientras asentía vigorosamente. Bulbasaur, exclamó alegremente el pequeño Pokémon de tipo planta. Fantástico, Nolan. Lo felicitó el señor Tanga, dándole una palmadita entusiasta en el hombro. No es fácil enseñarles nuevos movimientos a los Pokémon. Sobre todo esos movimientos complejos como semilla bala. Es impresionante que ya hayas demostrado ser tan prometedor a tu edad. ¿Qué te parece si luego te doy algunos consejos a ti y a Meadow? La sonrisa de Nolan prácticamente iluminó todo su rostro como un árbol de Navidad. ¿En serio?, exclamó el chico de cabello dorado con deleite, sus gélidos ojos azules brillando de gratitud. Eso sería genial. Muchas gracias, señor Tanga. El señor Tanga hizo un gesto con la mano con desdén, ignorando la gratitud del niño. Claro, dijo el señor Tanga con desenfado, como si acabara de ofrecerle a Nolan algo tan simple como un caramelo hervido en lugar de algo tan complejo como ayudar a Meadow a dominar un nuevo ataque. Pero primero, creo que les prometí a Tyr y a Ash una pequeña demostración de batalla, así que no lo hagamos esperar. Nidorino, Riorn, tomen sus posiciones. Esto va a ser increíble. Ash sonrió, frotándose las manos con entusiasmo. Pikachu chered from his shoulder. Nolan and the others all watched as Nidorino and Riorn both slowly stalked off to opposite ends of the massive battlefield, the delicate flowers being crushed underneath their heavy footsteps. The duo Pokémon bot immediately started glaring at each other intensely. Mr. Tanga quickly picked up on the tension between the duo creatures and was fast to put a stop to it. Ya basta, chicos, los reprendió el amable anciano. Recuerden, ambos forman parte del mismo equipo. Esto es solo un entrenamiento para mejorar sus habilidades, no para determinar quién es más fuerte. Nidorino y Riorn refunfuñaron indignados y apartaron la mirada el uno del otro, todavía de mal humor.
No parecen muy felices de estar en el mismo equipo. Nolan no pudo evitar comentar un poco nervioso, mirando con inquietud los cuernos respectivos de los dos Pokémon. Ciertamente no son muy amigables. Dales tiempo, Nolan, rió el señor Tanga con cariño, mirando a sus dos protegidos con un aire de cariño divertido. Solo necesitan conocerse un poco mejor. Y quizás tragarse algo de su orgullo masculino. Bod Nidorino and Riornes Norted Indignantly at that particular remark. Bien, vamos. El amable anciano caballero estaba ansioso por comenzar la demostración de batalla, así que no perdió tiempo en dar instrucciones a los dos Pokémon que estaba instruyendo. Nidorino, usa ataque cuerno. Y tú, Riorn, usa taladro cuerno. Nidorino y Riorn no necesitaron que se lo dijeran dos veces. Se lanzaron uno contra el otro. Mientras tanto, sin que nadie lo supiera y perfectamente oculto, el equipo Rocket acechaba en uno de los muchos arbustos que cubrían el jardín de batalla de la guardería de Orange Town. El infame trío había hecho un excelente trabajo escondiéndose, y eran prácticamente invisibles a simple vista, lo cual para ellos era perfecto. Perfecto porque les permitía hacer sus travesuras habituales sin que nadie se diera cuenta. Jessie, James y Meowth apenas podían contener la emoción. Si lo conseguían, estarían en oro con el jefe durante años. Perfecto. Están practicando un pequeño combate. Susurró Meowth a los dos humanos que se escondían con él en el arbusto, con cuidado de no agitar demasiado las hojas. Esta es nuestra oportunidad de poner en práctica nuestro plan para capturar a esos Pokémon. Prepárate, James. El hombre de cabello cian agachado junto al Pokémon gato rasguño sonrió maliciosamente. Claro que sí. James chasqueó los labios con entusiasmo, ansioso por poner en marcha su nuevo plan. Y tengo mi arma especial. James sacó una pequeña catapulta de madera del bolsillo de su uniforme del equipo Rocket, antes de recoger una gran piedra del trozo de tierra que tenía delante. ¿Una catapulta? Preguntó Meowth con cara seria. Su tono y expresión revelaban lo poco impresionado que estaba por el juguete infantil que James tenía en la mano. ¿En serio, James? James simplemente le mostró al Pokémon gato rasguño una sonrisa ganadora. Es un movimiento táctico, Meowth. Anunció alegremente el hombre de cabello cian, con una emoción palpable. Les lanzo la piedra, les interrumpe la concentración y ahí es cuando comienza el verdadero caos. Está bien, la criatura blanca y peluda negó con la cabeza, exasperado pero sin ganas de discutir con el hombre sobre tácticas, pero no pierdas tu objetivo. ¿Te preocupas por mí? Aseguró James, prácticamente rebosante de confianza en sí mismo, solo necesito que Jessie me dé la señal. La mujer de cabello magenta en cuestión les dio a ambos una sonrisa siniestra, su mirada aguda todavía fija en la presa que estaban espiando. Ten paciencia, Goliath, dijo Jessie lentamente, sus labios se curvaron en una torcida burla de sonrisa, recibirás tu señal cuando esté lista para darla. James no pudo evitar reírse al pensar en cómo su amigo y compañero de trabajo había recordado mal la historia. Sabes que era David quien tenía la catapulta, ¿verdad? Sonrió el hombre de cabello cian, sin molestarse en ocultar su diversión ante el pequeño desliz de Jessie. Goliath no. Jessie entrecerró los ojos y miró a James. Su disgusto por su condescendiente presunción era bastante evidente. A nadie le gusta un sabelotodo, James, resopló la mujer de cabello magenta con fastidio. James sonrió con suficiencia, pero no respondió. En cambio, esperó en silencio su señal, con la catapulta preparada y lista para lanzar la piedra en el momento perfecto. Entonces podría empezar la verdadera diversión. De vuelta al aire libre en el prestigioso jardín de batalla, Ash y Nolan seguían de pie junto al señor Tanga, observando cómo Nidorino y Riorn entrenaban bajo la atenta mirada del amable anciano. De vez en cuando, el señor Tanga hacía que los dos Pokémon dejaran de hacer lo que estaban haciendo para orientarlos sobre qué necesitaban mejorar y cómo hacerlo. Fue muy informativo para los dos jóvenes entrenadores Pokémon, ya que con cada palabra que pronunciaba se hacía cada vez más evidente que el hombre a su lado sabía lo que hacía con los Pokémon. Huelga decir que tanto Nolan como Ash quedaron profundamente impresionados por la demostración. «¡Guau, Nolan!», le dijo Ash maravillado a su mejor amigo de cabello dorado, con sus ojos rojizos enormes. El señor Tanga es increíble. Es como un encantador de Pokémon. Nolan no pudo evitar estar de acuerdo con la descripción de su amigo, asintiendo con la cabeza mientras miraba fascinado. Sí, es obvio que sabe lo que hace. Mira con qué facilidad logra que ambos se concentren en sus debilidades, sonrió el chico de cabello dorado mientras observaba con interés. No es difícil entender por qué ganó la Liga Índigo.
Claramente sabe cómo conectar con los Pokémon. Es una pena que nunca haya aceptado la oferta de unirse a la Elite 4 de Kanto, reflexionó Ash en voz alta, frotándose la barbilla pensativamente, sería un entrenador formidable allí. Nolan le dedicó a su mejor amigo una sonrisa algo exasperada. Era bastante común que Ash pasara por alto la importancia de cosas que no necesariamente iban de la mano con las batallas Pokémon y ser un entrenador fuerte. Pero dirigir la guardería es igual de honorable, Ash. Nolan sintió la necesidad de recordarle el chico de cabello negro a su lado. Cuida a muchísimos Pokémon, los cría para convertirlos en luchadores fuertes y capaces, y lo hace con pasión. Eso vale tanto como un puesto en el alto mando. Tienes razón, Ash sonrió cálidamente. Los chicos volvieron rápidamente su atención al señor Tanga, ansiosos por ver qué tipo de ejercicios les haría a Nidorino y Riorn en su próximo entrenamiento. El señor Tanga, quien obviamente había escuchado toda la conversación de Ash y Nolan y trataba de ser humilde, aplaudió para llamar la atención del Pokémon, con una cálida sonrisa dibujada en su rostro envejecido. Bien, bien. Gritó el amable anciano a sus dos protegidos, antes de darles su evaluación sobre lo que necesitaban mejorar. Ahora recuerden, Nidorino, deben mantener la pierna trasera recta al usar el ataque de cuerno si quieren que alcance su máximo potencial. Nido. Gruñó la criatura rosada y espinosa en señal de comprensión. Y tú, Riorn, necesitas concentrar tu energía en la punta de tu cuerno para el ataque más efectivo con Orn Drill, dijo el señor Tanga amablemente mientras volvía su atención al corpulento contendiente gris que estaba al otro lado del campo de batalla. Intenta pensar en ello como un rayo concentrado de poder. Riorn, jadeante, hizo sonar su cuerno para demostrar que había escuchado las recomendaciones del señor Tanga. Nolan, el joven y curioso entrenador Pokémon en ciernes, abrió la boca para preguntarle algo al señor Tanga cuando una idea se le cruzó por la cabeza. Sin embargo, antes de que el chico de cabello dorado pudiera pronunciar una sola sílaba, ocurrió algo muy peculiar. Justo a su derecha, Nolan sintió una ligera perturbación en el aire. Instintivamente, el chico de cabello dorado se apartó un paso del cambio en las corrientes de aire, y fue una suerte para Nolan. Porque de repente, y sin previo aviso, una gran piedra surgió de la nada, pasando zumbando junto a los tres observadores y dirigiéndose directamente al campo de batalla. Justo ante los horrorizados ojos humanos, la pequeña piedra golpeó a Riorn de frente, clavándole el ojo al Pokémon Púas. No hace falta decir que el dolor del pobre Riorn debe haber sido agonizante. Roorn. Como era de esperar, Riorn dejó escapar un rugido casi ensordecedor, tambaleándose de dolor. Sus gritos fueron suficientes para estremecer el cielo, y el Pokémon Púas comenzó a agitarse de inmediato, desorientado y confundido sobre lo que acababa de suceder, sobre por qué de repente sufría tanta agonía. Agitando su enorme y letal cuerno con furia, el único ojo sano de Riorn pronto se posó en Nidorino. El Pokémon Púas no tardó mucho en ponerse rojo de ira. Riorn. Comenzó a gritar la gran criatura gris, mientras su pata delantera golpeaba el suelo como si se estuviera preparando para cargar. Nidorino inclinó la cabeza hacia un lado confusamente. Riorn screamed again. It didn't take a genius or a Pokémon whisperer to figure out what was going on here. It was quite clear that Riorn was accusing poor Nidorino of launching an underhanded snake attack on him. It was all nonsense of course, but sadly Riorn was too lost in his pain and anger to be able to see that. The speaks Pokémon immediately lunged at poor Nidorino. Nidorino, comprensiblemente, se sobresaltó y desconcertó por el inesperado giro de los acontecimientos, pero rápidamente se puso a la defensiva. El Pokémon Pin Veneno alzó rápidamente su imponente cuerno para enfrentarse directamente a la embestida de Riorn. El señor Tanga, al darse cuenta de la gravedad de la situación, frunció el ceño e intentó intervenir apresuradamente. Paren. Los dos. Por primera vez desde que los entrenadores viajeros conocieron al amable caballero mayor, el señor Tanga alzó la voz. Basta. Pero no sirvió de nada. Nidorino y Riorn estaban demasiado absortos en la bruma roja de la ira e ignoraron por completo al señor Tanga, enfrascados en una furiosa batalla que rápidamente se convirtió en una pelea campal. Desde su posición, a pocos metros de distancia, Nolan y los demás sintieron temblar el suelo bajo sus pies cuando las dos criaturas furiosas chocaron, con sus cuernos chocando con un fuerte estruendo. El señor Tanga se giró hacia los dos jóvenes, con una preocupación frenética y un dejo de pánico absoluto ensombreciendo sus rasgos envejecidos. Ash.
Nolan. Esto se está poniendo peligroso. Gritó el señor Tanga a modo de advertencia a los dos jóvenes, quienes observaban horrorizados la masacre. Cúbranse ya. Dead Young Boys didn't need telling with. Ash y Nolan se pusieron en acción de inmediato, buscando refugio tras un árbol cercano. Nerviosos, los dos chicos salieron en parejas de detrás del imponente tronco para observar el duelo entre Riorn y Nidorino. Sin embargo, algo más captó su atención, y el corazón de Nolan casi se derritió en su pecho cuando bajó la vista y vio a Pikachu, Pradera y, sorprendentemente, incluso a Fan del Growlithe formando un muro protector frente a él y Ash, listos para defender a los humanos indefensos si era necesario. Pica. Bulba. Gruñe. Incapaz de contenerse, el chico de cabello dorado extendió la mano desde detrás del árbol con dedos temblorosos y acarició suavemente la cabeza del pequeño Pokémon de tipo fuego. Si bien agradeció enormemente el gesto de Meadow al defenderlo, el de Fan lo conmovió de una manera diferente, principalmente porque Nolan no era el entrenador del Pokémon cachorro, y aún así estaba dispuesto a luchar para defenderlo. Realmente demostró que el Growlithe tenía un corazón de oro, y Nolan no pudo evitar sentir un fuerte afecto por él en ese momento. Thanks boy whispered so that only the fire type Pokémon are mover de Rucus. Growlithe. Fan barked happily, affectionately licking Nolan's fingers, before turning his gaze back to the duo quarrelling creatures that were still raging across the battlefield, obliterating everything in the ear path. At Nolan's side, Ash was growing more and more worried with each passing second. ¿Qué hacemos? Preguntó frenéticamente el chico de cabello negro, con sus ojos rojizos abiertos por la preocupación. I do not know. Nolan shook his head Leslie, knowing that none of the Pokémon currently on his team were strong enough to fend off frenzied Pokémon such as Riorn or Nidorino let alone both of them at once, but Mr. Tanga needs help. Eso era sin duda cierto. El amable anciano caballero seguía intentando calmar a las dos criaturas en pugna, y su desesperación crecía con cada momento que pasaba. Riorn, please. Mr. Tanga pleaded from the sidelines of the trashed battlefield, wearing his hands to Heterope Leslie, it was Nidorino. It was just an accident. Pero las frenéticas súplicas del hombre cayeron en oídos sordos. And then, in a moment that left all the bystanders in a state of complete and utter terror, things quickly went from bad to worse. Nolan honestly could have sworn that his heart stopped beating in that moment, and he was practically petrified on the spot in pure and unadulterated terror. Nidorino and Riorn, both practically feral to it hot outrage at this point, each performed an attack that there was no coming back from. Bomba de lodo. Explosión de fuego. No. Stop. Mr. Tanga acto literally screamed beard over the almost deafening cacophony as Nidorino and Riorn both launched their respective devastating attacks, neither of you are ready for those moves yet. Ya era demasiado tarde. Ash, Nolan y el señor Tanga, junto con los Pokémon que no habían caído en un frenesí indignado, no pudieron hacer mucho más que observar con miedo puro y absoluto cómo la gigantesca bola de fuego y el globo venenoso brillante navegaban por el aire hacia otros. Nolan pensó sinceramente, por un aterrador segundo, que podría haber sufrido daño ocular permanente por lo que acababa de presenciar. En un destello cegador, todo el campo de batalla se estremeció cuando la bomba de lodo y la explosión de fuego colisionaron en el centro del campo de batalla en ruinas, causando una explosión masiva. Entonces, antes de que nadie pudiera reaccionar más allá de una mueca de asombro y horror, los dos ataques parecieron, bueno, casi rebotar. Normalmente, eso no habría causado ningún problema, pero en este caso, causó uno monumental. Los ataques de la bomba de lodo y la explosión de fuego se desviaron de su curso, yendo completamente por mal camino, antes de que ambos chocaran con la guardería con un golpe rotundo. Crash. El impacto fue suficiente para provocar temblores que recorrieron toda la estructura. El señor Tanga observaba horrorizado, no solo consternado por el hecho de que el edificio al que había dedicado su alma durante los últimos 30 años acababa de ser impactado, sino también por el hecho de que su amada esposa estuviera dentro. Esto también le causó gran angustia. ¡No! El edificio. El amable caballero mayor palideció, su miedo era prácticamente palpable. Se oyó un crujido espantoso, y Nolan y los demás se quedaron atónitos al ver que una sección de uno de los muros exteriores del encantador edificio se derrumbaba por completo, desprendiéndose ladrillos y gruesos trozos de cemento ante sus ojos aterrorizados.
Y por si fuera poco, resultó que era precisamente la pared a la que estaba fijado el parque infantil vallado que Ash y Nolan habían admirado antes. Los escombros cayeron como una lluvia mortal, golpeando la elegante valla de madera una y otra vez hasta que simplemente no pudo más. Crack. Como era de esperar, la madera no tuvo ninguna oportunidad. La valla entera se astilló y se desmoronó, dejando una parte del área sellada completamente expuesta. Y desde adentro, 4 Pokémon familiares, Cubone, Oddish, Machop y Doduo, salieron corriendo, aterrorizados por el caos y ansiosos por escapar de la guardería donde ya no se sentían seguros. Cuando vio lo que estaba sucediendo, el señor Tanga honestamente parecía como si fuera a enfermarse físicamente. Cubone. Oddish. Machop. Doduo. Vuelvan aquí. Gritó frenéticamente el amable anciano a los Pokémon que escapaban, casi abrumado por la preocupación. ¿A dónde van? No es seguro que estén solos ahí fuera. Pero ya era demasiado tarde. Los 4 Pokémon aterrorizados ya se habían ido, huyendo en la distancia y desapareciendo rápidamente en las profundidades de Pueblo Naranja. El señor Tanga no pudo hacer nada más que verlos partir, con una expresión de desesperación en el rostro. Ash y Nolan, ambos horrorizados por la escena que acababan de presenciar, emergieron lentamente de su escondite. El silencio cayó sobre todos ellos. Apenas podían creer que eso acabara de suceder, que las cosas hubieran salido tan mal tan rápido. Ninguno se atrevió a decir nada, pero incluso en silencio, los 3 seres humanos pensaban lo mismo, se hacían la misma pregunta. ¿Qué carajo se suponía que debían hacer ahora?